podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Cuéntame de Economía. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo los aranceles impuestos por el gobierno de Estados Unidos a vehículos y autopartes mexicanas ha cimbrado a la cadena de suministro de Norteamérica. Han sido meses complicados, turbulentos, marcados por la incertidumbre, y para hablar de este tema me acompañan Suara de Luna, reportera de Empresas, y Alberto Bustamante, director general de la Agencia Nacional de Proveedores del Sector Automotriz. Muchas gracias, bienvenidos. Pues yo quisiera iniciar esta conversación preguntándoles qué ha significado para la industria todo este cambio que hemos visto en los primeros 3 meses del año. Primero déjame poner en contexto algunas cifras del sector automotor, que son muy importantes porque hasta el año pasado éramos el 7º productor de vehículos ligeros en todo el mundo, y a partir de este año ya somos el 5º productor a nivel mundial, con una fabricación de 3.9 millones de vehículos, y seguramente estaremos cerrando este año con una fabricación superior a los 4 millones de vehículos. Entonces eso nos pone como un big player a nivel internacional. En cuanto a este segmento, somos el 6º productor a nivel mundial de fabricación de vehículos pesados, el 4º productor a nivel mundial de autopartes con una fabricación anual de más de 120 mil millones de dólares. Tenemos un impacto en 252 ramas económicas, que eso no solamente nos ayuda en cuanto a la creación de empleos indirectos, porque actualmente solamente el sector manufacturero genera más de 1.1 millón de empleos directos, y si hacemos la cuenta, la multiplicación por el impacto en las 252 ramas económicas, estamos hablando de casi 10 millones de empleos de forma indirecta para el sector automotor. Generamos casi el 5% del PIB nacional y el 23% manufacturero. Entonces, esos datos que al día de hoy son los que rigen en el sector automotor, pues son las cifras más importantes, porque eso nos coloca como el segundo pilar más importante para la economía de México, y nos ha pintado pues hasta el día de hoy con estas cifras que son muy buenas. Pero algo importante es que ya no tiene la misma secuencia que hemos tenido durante los últimos más de 25 años, que es cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio en 1994, que entró en vigor, el entonces llamado TLCAN, sino que hemos visto cómo hemos sorteado y hemos sido resilientes a una serie de factores bien importantes. Número 1, pues llevamos a cabo la renegociación del entonces TLCAN, ahora TEMEC, y que pues ya vimos cómo se va a adelantar esta revisión para este año. Pasamos una pandemia que eso nos hizo ver pues la dependencia que tenemos de Asia en cuanto a la manufactura de chips, que eso es lo que México no tiene. México pueden fabricar un vehículo de defensa, pero lo único que no tiene es fábricas de chips, y no tiene fábricas de baterías de litio, que apenas están instalando en nuestro país. Entonces, ya lo hemos visto también con estas órdenes ejecutivas, que en un momento les voy a comentar cuáles han sido, porque creo que la gente no sabe la cantidad de órdenes ejecutivas y a qué sectores corresponden. Todo el mundo piensa que es a muchos sectores o a todos, y realmente no. Entonces, ese es el contexto del sector automotor. Perfecto. Y justamente estos datos que nos comentas, pues no han pasado desapercibidos para el presidente estadounidense Donald Trump. Y es que, curiosamente, en su momento él llamaba al TLCAN el peor tratado que se había firmado en la historia, ¿no? Y cómo había afectado a Estados Unidos, y por eso se decide renegociarlo. Se firma el TEMEC. En su momento él lo calificó como uno de los mayores logros de su gobierno, pero ahora, a mí me da la sensación que ha generado un
efecto que a lo mejor él no tenía calculado, y es que al tratar de fortalecer una cadena regional, resulta que muchas de esas inversiones, por lo menos en la parte de autopartes, llegaron a México, ¿no, Suara? O sea, tú por ahí tienes datos de cómo México se convirtió en el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos. Así es, justamente. Y que estoy muy de acuerdo con todos los datos que nos proporcionas. O sea, vemos, 30 años de una integración regional que viene a gran velocidad, ¿no? Que viene con todo y que ahora llega como un cambio de paradigma y vaya, que no es menor porque, digamos que el 100% de autopartes que necesita Estados Unidos para su fabricación automotriz, el 40% están hechas en México. Entonces, esto ya nos habla de esta, pues como de esta dependencia, de esta integración. O, por ejemplo, también tenemos estos datos de que, para eliminar la dependencia de los vehículos fabricados en México, en Estados Unidos, según la Industria Nacional de Autopartes, se necesitan construir por lo menos 18 plantas automotrices, lo que costaría alrededor de $50,000 millones y tardaría entre 5 a 10 años. Entonces, creo que justo esto nos ha hablado de cómo México ha ido ganando terreno en el sector, mucho también en la industria de proveeduría, en la industria de autopartes, y que creo que un dato contundente lo tenemos en 2022, cuando México superó a Alemania y pasó de ser el quinto al cuarto mayor fabricante de autopartes. Y no solo a Alemania, a China, ¿no? Que aunque China no está al menos no hay un tratado de libre comercio como sí lo hay con México y Canadá, que siempre, históricamente se ha dicho que son los principales socios comerciales para Estados Unidos, pues también rápidamente escaló posiciones. Y todo este contexto, pues si bien en su momento fue favorecido por la firma del TEMEC, pues no es algo que agrade mucho al presidente Trump, sobre todo porque les voy a mostrar un gráfico en donde creo que queda muy claro, muy aterrizado como esta preocupación que hay en Estados Unidos y por qué se habla tanto de reindustrialización. Aquí tenemos, y a quienes nos estén escuchando en Spotify, pues también los invitamos a que si quieren ver este episodio en YouTube lo pueden hacer para que puedan tener la visibilidad de estos gráficos que vamos a ir presentando. Pero tenemos un ejemplo muy claro, ¿no? De cómo no hay o no podemos hablar de un vehículo 100% hecho en Estados Unidos. Tenemos este Mercedes-Benz GLE, que se fabrica en la planta de Alabama y que tiene un nivel de integración de componentes bajo, o sea, una integración de componentes de Estados Unidos bajo, es solo el 10%. Incluso incorpora, pese a que se hace en Estados Unidos, tiene más partes provenientes de Alemania, incluidos el motor y la transmisión, que de Estados Unidos. Luego de ahí, pues obviamente tenemos otros ejemplos, o sea, el vehículo que tiene un mayor nivel de integración regional, curiosamente es un vehículo coreano, es el Kia EV6, que se fabrica en una planta de Georgia que tiene un porcentaje de contenido proveniente de Estados Unidos y Canadá del 80%. Este ahora mismo sería el vehículo con un mayor nivel de integración de Estados Unidos. Ni siquiera Ford, ni siquiera General Motors, bueno, ni siquiera Tesla tienen un porcentaje tan alto, pero aquí sí les puedo decir que es una excepción. O sea, la regla normalmente es un porcentaje intermedio, no sé, por ejemplo, como el Honda Civic que se hace en una planta en Indiana. Este sería más o menos como el común denominador, en donde hay un porcentaje, aquí en este caso es la mitad, pero también se incorporan piezas de otros países fuera de la región, por ejemplo aquí Japón, ¿no? Entonces, esto es lo que enoja tanto, por decirlo así, al presidente estadounidense, que el tratado que él renegoció pues no ha significado necesariamente una mayor inversión o una mayor construcción de una cadena en Estados Unidos. Por eso es que ahora él habla tanto de vehículos producidos en Estados Unidos, ya no en Norteamérica, autopartes producidas en Estados Unidos y ya no en Norteamérica. Pero, ¿qué significa esto para pues México? Inversiones, o sea, va a haber una reducción en inversiones, vamos a ver plantas que cierren. ¿Qué significa, Alberto? Mira, uno de los principales problemas que ha tenido Estados Unidos durante los últimos años es la falta de trabajadores. No hay lo suficiente mano de obra en Estados Unidos que quiera trabajar en las plantas del sector automotor. Y esto estamos hablando en dos factores. Número uno, la automatización de las armadoras. Solamente, ya no es como antes las líneas de producción donde se hacía manualmente o artesanalmente. Ahora las líneas de producción están hechas por robots, donde solamente necesitan un supervisor por cada una de las áreas.
Entonces, eso reduce drásticamente la necesidad de tener mano de obra dentro de las plantas ensambladoras de vehículos, tanto de ligeros. En la parte de pesados es un poco más artesanal, pero aún así ya está en el cambio tecnológico para meter todos sus robots a las líneas de producción. Ahora bien, en la cadena de proveedores, hablando específicamente de los fabricantes de autopartes, los fabricantes de componentes y los de materias primas, es donde se necesita mucha mano de obra especializada. Entonces, Estados Unidos no la tiene. México sí la tiene. Otro factor importante es que en Estados Unidos el salario más bajo que se paga en el sector automotor son $16 la hora. En México, el sector que mejor paga en nuestro país es el sector automotor y paga $5 la hora. Entonces estamos viendo que por una parte lo que está instalado en México se va a quedar en nuestro país. Todos los modelos de vehículos que se hacen en nuestro país se queda aquí. El riesgo que pudiera tener es que aquellas nuevas plataformas para la fabricación de vehículos que todavía no existen en el mercado se puedan ir a Estados Unidos. Ese es el único riesgo que pudiera tener en base de las políticas públicas que ha tomado Estados Unidos. La cadena de proveedores definitivamente lo veo casi imposible que se vaya a Estados Unidos por el simple hecho de que no existe la mano de obra en Estados Unidos. Número 2, el costo en cuanto al pago para esa mano de obra, que les ponía el ejemplo de los 5 y los $16 la hora. Entonces, en automático, Estados Unidos saldría del mercado por la falta de competitividad a nivel internacional si las plantas de autopartes se llegaran a ir a Estados Unidos. Por lo tanto, Estados Unidos dejaría de ser un competidor a nivel internacional, caería todo su sector automotor allá en Estados Unidos porque no sería competitivo. Ahora lo hemos visto simplemente ahorita con lo que comentaba Suara, más del 40% del total de las importaciones de autopartes que hace Estados Unidos corresponden a México, y así es como Estados Unidos es competitivo. Si quitan eso, pues imagínate, aún así ya tenemos pues la invasión de los vehículos de marcas chinas que te dan más por tu dinero, y que eso ha puesto en crisis a todo el mundo del sector automotriz en todas las regiones. Aunado a eso, estamos viendo cómo el único que está ganando terreno aquí pues son las marcas chinas. Y en el caso de Norteamérica, Estados Unidos, México y Canadá, pues recordemos que solamente las marcas chinas están con planes de instalarse en nuestro país, otras en Estados Unidos y demás, pero dudo mucho que pudiera llegar a pasar eso, por el simple hecho de la competitividad. Los vehículos, nosotros estimamos que los vehículos subirían aproximadamente entre $8 y $10,000, entonces te saca de competencia. Esto más bien es un mecanismo que se está haciendo de presión para obtener otros beneficios de nuestro país. Ya estamos viendo muchos temas como el narcoterrorismo, temas de migración y temas de otra índole que no tienen que ver necesariamente con el comercio. Simplemente lo que hemos visto a nivel mundial, lo que ha hecho el presidente de Estados Unidos, pues es que ha puesto en la balanza esa cuchilla que se llama aranceles para poder obtener otros beneficios de los países. Sí, justamente es que eso es algo que también queremos aclarar acá, que parecería que se trata de un solo arancel, ¿no? Porque nos trajo la primera... el primer trimestre del año con que voy a poner un arancel de 25%, bueno, lo pospongo, bueno, ya lo puse, bueno, lo voy a posponer ahora otro de 25%. Lo que sí queremos ser dejar muy claro aquí es que no se trata de un solo arancel, son distintos aranceles que se van sumando, se pueden ir sumando y que apelan a diversos conceptos que han permitido a Estados Unidos aplicarlos de manera unilateral pese a que tenemos el TEMEC, ¿no? O sea, por ejemplo, como decías, apelando a temas de seguridad nacional, apelando a la ley de
poderes económicos, es que se van anunciando y se van sumando, que eso era lo que preocupaba, ¿no? Tú Suara, habías reportado, por ejemplo, en la parte de vehículos que teníamos un arancel de hasta 52.5%. Pero a ver, cuéntanos cómo o por qué se da esta suma y a quién afecta. A ver, justamente antes de empezar a grabar platicábamos un poco respecto a quiénes van a ser, digamos que el agente principal en los aranceles y en que los quiten. Las empresas estadounidenses. ¿Por qué? Porque pues obviamente al poner los aranceles a donde generas los gastos extra, pues es al consumidor final. Ellos son los que pagan los aranceles. Exacto, como ya lo dijiste, o sea, se prevé este incremento en la cadena de valor, entonces obviamente va a llegar este incremento como impacto al consumidor final y que, a ver, o sea, las inversiones no se pueden mover de la noche a la mañana. El sector automotriz, algo que nos encanta a los tres aquí, sabemos que son inversiones a largo plazo, ¿no? Y que sabemos que son inversiones pensadas y que no se pueden cambiar los planes, digamos que de la noche a la mañana. Y por ejemplo, hablaba hace poco con Bosch, este fabricante gigantesco, ¿no? Y nos decían como de que ellos están muy seguros respecto a que para ellos a nivel región de Norteamérica, México es, digamos que su motor de manufactura, ¿no? Entonces ellos no pueden cambiar, digamos que de la noche a la mañana este tejido. Llevan 70 años en México y han siempre puesto, digamos que sus planes en México, viendo todos los factores que ya mencionamos, el bono demográfico, salarios competitivos que permiten pues generarles mayores ganancias a las empresas y por eso prefieren llegar aquí. Entonces los aranceles han llegado a cambiar el panorama, pero creo que ahí parece una moneda al aire y quien tiene los datos así perfectamente de cómo se han estado poniendo los aranceles y demás, pues eres tú, Albert. Sí, de hecho, esto que nos decías de platicar un poco, que nos ibas a contar cómo quedan los distintos aranceles, o sea, estaría muy bien platicarlo, que nuestra audiencia lo pudiera entender, porque por ejemplo en el caso de vehículos es un arancel de hasta 52.5% formado por un arancel que sí ya se tenía, que era el 2.5% de nación más favorecida, más otros dos aranceles de 25%, total que aquellas armadoras que básicamente son BMW, Audi y Mercedes-Benz, que son las que están menos integradas, pagarían un arancel de hasta 52.5%. Estas mismas marcas sí ya tuvieron una caída en sus exportaciones en abril, que fue el primer mes en el que operó o ya entró en vigor este arancel, pero en el caso de autopartes es incluso un poquito más complejo, ¿no? Por ahí tenemos este gráfico en donde quizá para quienes esto suene muy abstracto les pueda ayudar como a tenerlo claro, en donde lo que iba a pasar si es que no se hacía este ajuste que se hizo con una declaratoria publicada por el presidente Donald Trump el 29 de abril, es que íbamos a tener esta condición de suma de aranceles que iba a dar un total de hasta 75%. Ahora, dependiendo del caso de la empresa, de si cumple o no con el TEMEC, puede variar desde 0 arancel hasta 50%, pero igual si tú nos puedes detallar un poco en qué posición está la industria, quién sí cumple, quién no. Es grave, por ejemplo, el que algunos productos específicos puedan tener un arancel de hasta el 50%, son casos mínimos. Cuéntanos. Justamente ese es uno de los temas principales que todo el mundo se pregunta cómo quedan los aranceles. A partir del 12 de marzo entra en vigor el arancel que se le puso al acero y al aluminio, que todavía al día de hoy sigue vigente, que es del 25%. Luego se publica los aranceles recíprocos que entraron a partir del 3 de mayo. Luego el 26 de marzo, allá van dos órdenes ejecutivas y dos aranceles diferentes. Luego el 26 de marzo se publica la orden ejecutiva para aranceles al sector automotor, que es del 25%, en el cual lo que especifica es que es un arancel dedicado a todas aquellas partes y componentes de los coches que no están hechos en Estados Unidos y las autopartes también que tienen partes o componentes o materiales que no están hechos en Estados Unidos. Ese arancel para el sector automotor entró a partir del 3 de abril del presente año solo para los vehículos, dejando pendiente las autopartes que iba a entrar a partir del 3 de mayo. A ver, igual ahí sí sirve tener el gráfico para que vayamos como viendo y podamos
ir entendiendo un poco mejor cómo queda Sí, dentro de todo esto, las autopartes quedaron pendientes para el 3 de mayo. Ajá. Solo entró en vigor los aranceles para los vehículos del 25%. Esto va enfocado al valor que no está, o a las partes, componentes o materiales que no está hecho en Estados Unidos. Les pongo un ejemplo. Si un coche hecho en su totalidad en México, el 100% menos los asientos fueron hechos en Estados Unidos, pero la totalidad del vehículo fue hecho en México, en teoría ese vehículo a través del TEMEC debería de cumplir con el 100% del valor de contenido regional, ¿no? Pero estas órdenes ejecutivas están por encima del Tratado de Libre Comercio. Entonces, ese vehículo, que es como la regla que está al día de hoy, se exporta a Estados Unidos. Estados Unidos, a través del departamento del CBP, del US Customs and Border Protection, lo que hace es revisar y dice, este coche va a pagar el 25% de arancel en su totalidad, menos los asientos, porque los asientos están hechos en Estados Unidos. Pero todo el resto del coche va a pagar un 25% de arancel. Esa es la orden ejecutiva que al día de hoy sigue vigente para los coches. Entonces, realmente, esta orden ejecutiva hace o le pierde el sentido el Tratado de Libre Comercio para los vehículos terminados, porque la orden ejecutiva está por encima. Eso es como está al día de hoy. Ahora bien, para las autopartes iba a entrar a partir del 3 de mayo y la orden ejecutiva, se publica otra orden ejecutiva el 29 de abril donde dice que se le da una prórroga para las autopartes de 90 días. Pero en el caso de las autopartes iba a ser lo mismo. Por ejemplo, un motor, si se exporta a Estados Unidos, pero los pistones están hechos en Estados Unidos, pero todo lo demás en México, lo que iba a pagar arancel es todo lo demás menos los pistones. Pero eso está ahorita en pausa, digamos que se dio la pausa de estos 90 días. ¿Qué es lo que pagan dentro de todo esto las exportaciones que hacemos a Estados Unidos que no cumplen con las reglas de origen? En el caso de los vehículos, el 8% del total de las exportaciones que realiza México a Estados Unidos de vehículos, el 8% de los vehículos pasa por fuera del TEMEC, es decir, no cumple con las reglas de origen del TEMEC. Esto quiere decir que los vehículos a través de la nación más favorecida, es decir, que pasan fuera del TEMEC, tienen que pagar un arancel del 2.5%. Con la entrada en vigor de los aranceles recíprocos a partir del 3 de abril, se suma a ese porcentaje, al del 2.5%, el 25%. Todo lo que entra a Estados Unidos con esta declaratoria de los aranceles recíprocos de cualquier sector, cualquier cosa que entre a Estados Unidos fuera del TEMEC va a pagar un arancel del 25% más el arancel de terceros países, de nación más favorecida, que es lo que se ha pagado siempre cuando no usas el TEMEC. Es decir, cualquier país que quiera mandar algo y no tenga un tratado de libre comercio con Estados Unidos paga un arancel del 25%. Entonces, ese 8% de los vehículos que entran a Estados Unidos que no cumplen con las reglas del TEMEC pagan un 27.5% de arancel al día de hoy. En el caso de las autopartes, el 20% del total de las exportaciones que realiza México a Estados Unidos, el 20% entra fuera del TEMEC. Y que no cumple con las reglas de origen, que esas autopartes van destinadas al mercado de aftermarket y no tanto para la fabricación de vehículos. Esas autopartes lo que pagan es el 25% de arancel, ¿no? De este arancel recíproco, más el arancel que ya se paga por nación más favorecida o por terceros países, que en este caso depende qué autoparte sea, pero el promedio es del 0 al 10% de arancel, digamos que es el 5% más el 25%. Las autopartes que hoy, al día de hoy, entran a Estados Unidos fuera del TEMEC, que no cumplen con las reglas de origen, pagan un 30% de arancel. Ok, y pues a lo mejor puede resultar un poco complejo como ir diciendo, bueno, ¿y a mí qué tanto arancel? Que si el 2%, el 2.5%, el 25%, el otro 25%. Bueno, a ver, un ejemplo muy rápido y muy claro de cómo esto ya está impactando, sobre todo ahorita al consumidor de Estados Unidos, pero a veces pues las empresas operan ya a nivel región, entonces incluso algo de eso nos puede llegar a salpicar a nosotros. Es que Ford han dicho, no oficialmente, porque lo hizo en una carta que envió a sus distribuidores en Estados
Estados Unidos que a partir de mayo iba a aplicar ya un incremento en los precios de los vehículos que exporta desde México, ¿no? O sea, se hablaba de $2,000 para modelos como el Mach-E, Ford Maverick, que es una pick-up, y Bronco Sport, que es el otro modelo que se fabrica también en la planta de Sonora. $2,000, unos 40,000 pesos de incremento, ¿no? Porque, pues claro, las empresas dicen, a ver, yo tengo que operar con las reglas que tengo, y si las reglas no me permiten como poder tener la competitividad que yo tenía anteriormente y que me permitía ofrecer estos precios más asequibles, pues los voy a subir. O sea, los voy a subir porque yo no los puedo absorber. Alguien debe sentir ese impacto. Sí, entonces ya están haciendo estos anuncios. Perdón. Solamente para concluir la idea de mi comentario pasado, que comentabas que llegaba hasta el 50%. El decreto, la orden ejecutiva publicada por Trump el 29 de abril dice que no van a ser acumulables. Es decir, el 25% que tiene el acero y el aluminio no va a ser acumulable al arancel de países recíprocos. Entonces, no se paga un arancel del 50%, sino se paga, en caso de los vehículos que pasan fuera del TEMEC, es 27.5%, en el caso de las autopartes arriba del 30%, pero no es acumulable. Esos son los hoy día. Que eso era la condición anterior, ¿no? Que teníamos. O sea, iba a ser acumulable. Iba a ser acumulable, pero la publicación del 29 de abril lo que te dice es que no va a ser acumulable, porque definitivamente pues eso truena a cualquier industria. Sí. Y bueno, ahora lo que nos queda es esta renegociación del TEMEC que se adelanta, porque originalmente estaba para 2026, se adelanta para mediados de este año. Ahí pues hay cierto sentimiento positivo, ¿no? Tú que estuviste recientemente con Bosch, que hablabas con ellos respecto a cómo veían ellos esto que se adelantara, al parecer hay una sensación positiva de que esto ocurra. Sí, justo, me comentaba Alexander Fishing, el presidente de Bosch aquí en México, que para ellos la renegociación prematura del TEMEC es una señal de certidumbre. ¿Por qué? Porque pues ya implica el tener las reglas claras y que vaya, escuchando, o sea, estamos de que, y lo que salió en marzo, y lo que salió en abril, mayo, junio, julio, ¿qué va a seguir, no? Entonces creo que la renegociación del TEMEC temprana, creo que es una señal de certidumbre, porque vaya, o sea, habíamos visto que este era como el motor de las inversiones, pero que, a ver, también me llama la atención, con el Telecam pasamos del 62.5% del valor de contenido regional en los vehículos, ahora al 75% con el TEMEC, ¿no? Pero no sé ahora cuáles van a ser quizás las condiciones para la renegociación. Creo que ahí es en donde vamos a tener que ver cómo va el valor de contenido regional o valor de contenido estadounidense, ¿no? ¿Se va a hacer más restrictivo, Alberto? ¿La industria puede con un TEMEC unas reglas más restrictivas? Mira, afortunadamente he tenido la posibilidad de estar en las negociaciones de los tratados de libre comercio que ha firmado México durante los 20 años, en todos, incluyendo el último que se dejó pendiente en Ecuador, con México-Ecuador, que pues ahí estábamos en Quito ya para cerrar el Tratado de Libre Comercio. Nos cerró por dos sectores, banana y camarón, que son los sectores más sensibles para Ecuador, ¿no? Eso lo que me ha dejado es pues definitivamente la experiencia de saber cómo piensan todos los negociadores, ¿no? Porque estamos hablando de tantos tratados de libre comercio, o sea, más de 10 que tuve la oportunidad de estar, incluyendo la renegociación del entonces Telecan, ahora TEMEC. Y algo que Estados Unidos nos puso en la mesa cuando renegociamos el Telecan es que Estados Unidos quería 4 reglas de origen para todo el sector automotor, para vehículos ligeros, vehículos pesados y autopartes. Las 4 reglas es el valor de contenido regional, que los coches tuvieran 7 core parts hechas en la región, el valor de contenido laboral y las compras de acero y aluminio que fueran de la región, ¿no? Eso lo pedían para autopartes. En ese entonces a mí me tocó negociar para el sector de autopartes, que logré que se le quitaran esas demás reglas de origen y que solamente dejaran el valor de contenido regional, y no para todas las autopartes, solo para 100 autopartes. Entonces, eso ha sido para mí uno de los logros más importantes
porque no fue un logro nada más para mí, sino fue un logro para la industria de autopartes y para México. Porque al sector de vehículos pesados y de ligeros, pues sí se le quedaron las 4 reglas. Y yo conseguí que para mi sector, para autopartes, se eliminaran esas reglas. En ese entonces Estados Unidos nos pedía un valor de contenido regional del 85%. Entonces, ¿qué es lo que veo que va a pasar en la revisión? Que más que una revisión va a ser una negociación y que la veo más enfocada a un tema unilateral que trinacional. Seguramente nos va a pedir nuevamente el 85% de valor de contenido regional. Eso es definitivamente, eso es casi un hecho que lo va a pedir Estados Unidos. Pero comentaste algo bien importante, que es que puede salir, y que estoy seguro que va a salir, una nueva regla, que es la regla del valor de contenido estadounidense. Eso porque lo hemos estado viendo en los aranceles. Actualmente el sector automotor tiene esta restricción que de valor de contenido estadounidense, que lo que no sea estadounidense paga un arancel. Entonces, muy seguramente estarán 3 temas puntuales en esta negociación. Número 1 va a ser el incremento del valor de contenido regional, que estoy estimando que sea un 10% por tanto de vehículos ligeros, es decir, que suba de 75 a 85, en los pesados de 70 a 80, en las autopartes, que son 3 listados, de 75 a 85, de 70 a 80 y de 65 posiblemente ahí a 70. No el 10%, pero sí un 5%. Y creo que va a existir por lo menos el adicional del valor de contenido estadounidense dentro de todo ese 85 que creo que va a pedir Estados Unidos. Creo que va a pedir por lo menos un 15%, de un 15 a un 20% que sea valor de contenido estadounidense. Estoy seguro. Y el tercero es el tema laboral, que recordemos que los sindicatos en Estados Unidos tiene un impacto no solamente para el tema empresarial en Estados Unidos, sino tiene un gran poder dentro de la Cámara de Representantes, dentro de la Cámara de Senadores y específicamente de todo el Congreso en Estados Unidos y para los legisladores y los propios gobiernos estatales. Entonces, esos 3 temas definitivamente van a estar dándose, en mi experiencia, con esos porcentajes que comenté. A ver, creo que tocaste un punto importantísimo, Alberto, que es el valor de contenido estadounidense y que llama mucho la atención porque venimos de décadas manejando el valor de contenido regional, viéndonos precisamente como la integración, la región de Norteamérica. ¿Qué trae este cambio, no? ¿Cómo cambia la ecuación en el mapa ahora con este contenido estadounidense? Mira, con el contenido estadounidense, lo que creo que se tiene que hacer es la rastreabilidad de los materiales para asegurar que realmente las autopartes y los vehículos cumplan con un valor de contenido estadounidense. Solamente así se puede hacer. Hasta el día de hoy no se hace esa trazabilidad. Lo que nos lleva a que Estados Unidos, si llega a pedir un valor de contenido regional, que yo es el que estimo que sea por lo menos un 15% de contenido estadounidense, gran parte de todos los Tier 1, Tier 2, Tier 3, es decir, de toda la línea de proveedores del sector automotor, tienen porcentajes bien elevados de material y autopartes y componentes hechos en Estados Unidos. Entonces, no le veo ningún problema para que México pueda cumplir con eso. Lo que sí va a hacer es más papeleo, más recursos, tanto económicos como personal, que se va a necesitar, y un fortalecimiento, número 1, al Departamento de Aduanas de Estados Unidos, al CBP, que es el encargado en revisar que se cumplan con las reglas de origen. Así que si no vemos que Estados Unidos le invierte al CBP, va a ser muy poco muy poco posible y un poco ilógico que realmente el CBP pueda hacer nuevamente un conteo de las reglas de origen más del contenido estadounidense. No existe la capacidad humana en Estados Unidos para poder realizar esas auditorías. Entonces,
Por eso les comentaba que aquí es donde entra el tema político. Más que comercial, entra el tema político, pero aquí es donde el que va a salir beneficiado dentro de todo esto, si Estados Unidos quiere seguir siendo un competidor principal a nivel mundial, tiene que depender de México, sí o sí. Si Estados Unidos pretende que se vayan las plantas a su propio país, va a desaparecer la industria en ese país. Por lo tanto, Estados Unidos y la industria de Estados Unidos sabe que depende de México para ser competitivo. Así que el que yo veo que puede ser el posible ganador dentro de cualquier incremento, ya sea de valor de contenido regional o estadounidense, que ese ya lo tenemos, va a ser México. Pues ahí lo tienen. Estos cambios que hemos visto últimamente en la política comercial de Estados Unidos han derivado en un incremento en los precios, en que las empresas se replanteen sus prioridades de inversión en la región de Norteamérica y próximamente también en una renegociación anticipada del TEMEC. Suara, Alberto, muchas gracias por acompañarnos en este episodio y pues ustedes déjenos sus comentarios tanto en Spotify como en YouTube y nos vemos hasta la próxima. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.